Primero de todo, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar con el CEP. Y entonces empezaríamos un poco con la explicación de lo que son las trazabilidades en las materias primas con sus diferentes vertientes, aplicaciones y versatilidades que nos dan. Entonces, sobre todo, primero, explicaros quiénes somos. Algunos de vosotros ya nos conocéis. Luego hablaremos de los controles y digitalización de los equipos en las instalaciones. Luego haremos trazabilidad, cómo lo organizamos y qué se debe entender como trazabilidad y qué forma debe de tener. Y luego, finalmente, beneficios y objetivos de usar este sistema de trazabilidad que imagino que alguno de vosotros ya, o como mínimo, se lo está imaginando o está pensando en que podría aplicarlo en su compañía. A ver, ¿quiénes somos? Somos Alimati, con 35 años de experiencia. Tenemos soluciones tanto en recepción de materias como en transporte neumático, secado, desumificación y, evidentemente, lo que vamos a hablar hoy, que es control de digitalización y trazabilidad de las materias primas. Empezamos en el 87, ya como Alimatic oficial, hasta el día de hoy. En el año, bueno, esto está un poco desactualizado, es 23, pero hoy estamos en el 24, que es donde abrimos el Alimatic Digital Lab, que es el ADL, que es lo que quizá nos concierne más hoy, porque es lo que la división, dijéramos, de Alimatic, en la cual entramos ya en el tema softwares y conexiones, SAPs, RPs, lo que hablaremos hoy, ¿vale? Tenemos sedes, evidentemente, en España, que es la sede central, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en México y en Portugal, en las cuales pues tenemos instalaciones y algunas de ellas ya con trazabilidades instaladas, que incluso llegan a interconectarse entre diferentes sedes, por ejemplo, una sede en España y otra en Brasil o en Estados Unidos. Estos son los controles de los equipos que podemos digitalizar para tener el tema de trazabilidad. Entonces vamos a ver trazabilidad, ¿qué es realmente? Porque se habla mucho de trazabilidad, pero hay que saber realmente lo que es y qué es lo que hay que compartir y qué no. La trazabilidad de la materia prima en las fábricas es clave para garantizar la calidad. Hemos de saber los puntos de origen y destino. Y a continuación vamos a intentar detallaros un poco cómo tener un sistema eficaz de trazabilidad y digitalización de nuestra planta con los elementos de los que se componen. Puntos prioritarios que vamos a tratar hoy. Registro de la materia prima, almacenamiento controlado, seguimiento en el proceso de producción, automatización de la trazabilidad, seguimiento y control de desperdicios y reciclado interno, muy importante hoy en día, sistemas de verificación y auditoría, muy importante también hoy en día, integración con proveedores y clientes, esto ya os lo explicaré más adelante, y uso de tecnologías avanzadas y marco regulatorio, porque evidentemente estamos todos dentro de los que estamos en este webinar, estamos dentro de la unidad europea y entonces tenemos que cumplir un marco regulatorio en concepto de materias, tanto sean recuperadas, PCRs o PRIs o lo que sea, ¿vale? Entonces, registro de la materia prima. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos de identificar los lotes, porque cada lote de peles que nos llega a la fábrica tiene que tener un número y una fecha de producción y el proveedor. Eso, evidentemente. Y cualquier certificado relevante, como dice en la diapositiva, como contenido de reciclado o tipo de polímero, porque será, dijéramos, la etiqueta que irá pegada a este pellet, que desde que entra al silo hasta que llega a extrusora, inyectora, sopladora, lo que sea, será consumido. Esta etiqueta va a viajar con él. Entrada de datos en un sistema. En el momento de recibir los datos, se introducen todos los datos de gestión de este sistema, tanto en un sistema de RP o MES. Depende de lo que tenga cada fabricante, se puede ir por un lado o por el otro o integrar, lo que nos permitirá rastrear los pellets en el momento de recepción hasta el uso de producción. Que es lo que os decía, todo el camino, toda la autopista que llega hasta dentro, hasta el final, podemos seguir este tipo de pellet, ¿vale? Luego tenemos verificación de calidad inicial. Esto más que nada es cuando vosotros hacéis pruebas o testáis en vuestros laboratorios de cuando llega la cisterna o cuando llega una partida de sacos en camión o de big bags o lo que sea y tenéis que ver que está
bien, que cumple las normativas, que cumple, no sé, lo que vosotros miréis en vuestros laboratorios para aseguraros de que ese material es correcto y bueno para su uso en la fabricación que al final tendréis en planta. Monetización en silos. Empezamos. El inicio, ¿dónde es? Normalmente es en silos. Puede ser en tolvas, pero normalmente pongamos que es en silos. Tenemos adjudicación de silos y control de presión por llenado. ¿Esto qué es? Primero, un sistema de control en los tubos de carga de los silos que mediante el PLC adjudicamos a la cisterna que llega, sea con un código de barra generado por nosotros o adjudicación vía un PC remoto o adjudicación directamente en la pantalla, le decimos el silo que queremos llenar. Con lo cual ya estamos limitando al camionero o la persona que llene los hilos, solamente se abrirá el tubo de carga, yo que sé, de 8 hilos, pues el número 3. Con lo cual ya estamos registrando la primera entrada y sabemos que ese lote va para allá. Luego, visualizar el peso total almacenado en tiempo real. Al tener sistemas de pesaje en los silos, podemos tener un fly stock, o sea, un stock en volante en línea, en el cual podemos saber constantemente el flujo de materia y el peso exacto del material para luego coordinar con los demás elementos interiores en planta ya, viendo los consumos, si hay unos sistemas gravimétricos de pesaje, si hay unos pérdidas de peso, diferentes cosas con la cual podemos comparar A y B y tener un stock flotante de consumo de material. Evidentemente, si nosotros creamos, por ejemplo, nuestro departamento de logística, nuestro departamento de materiales, el que sea, crea un código de barras para ese material que entra, le puede asignar un lote, una fecha de carga, un proveedor o la carga del silo que va. Hay clientes que en este código de barras ponen el silo donde va adjudicado, con lo cual cuando lee el camionero, solamente, como he dicho antes, se le abre el tubo del silo de carga necesario para llenar y es que donde le toca. Luego tenemos adjuntar documentación técnica del lote cargado en el silo. Esto ya es un proceso interno vuestro en el cual, pues evidentemente, toda la documentación de este pellet que ha entrado hoy a las 7 de la mañana en el silo 3, pues será su etiqueta de proceso hasta el final. Ahí, evidentemente, podemos configurar alarmas de máximo y mínimo para avisos de gestión de compra y demás. Esos son sistemas automatizados que hay clientes que les gusta, otros no, en el cual cuando, por ejemplo, en el silo 3 llegamos a un nivel mínimo, ya emite orden o aviso de compra al departamento para que avise que necesitan una cisterna más o yo qué sé, si vienen camiones en sacos o vienen en big bags o como cargué los silos, ¿vale? Luego tenemos estadísticas de envío de material a cada máquina. Esto es una estadística que vamos viendo constantemente de dónde a dónde voy, que es lo que veremos en puntos más adelante. Luego también tenemos restricciones de máquinas que pueden consumir de cada silo. También podemos bloquear y decir, no, esta máquina nunca debería comer de silo, nunca, porque es un material súper especial que come, no sé, a pie de máquina o come, no sé, de un silo anterior o una tolva pequeña y podemos restringir en su caso, decir, no, por mucho que el operario en el PLC le diga que quiere comer de ese silo, no puede comer, sino que tiene que comer de esta tolva interior. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo mismo, pero en tolvas. En el caso de que un cliente, pues en vez de silos, tenga tolvas. También podemos hacer lo mismo, control de material por código de barras, tolvas secundarias P de máquina, visualizador total del almacenado real, asignación, adjuntar documentación, configuración de alarmas y estadísticas de uso de material a cada máquina. Lo mismo exactamente que en silos, pero esta vez en material que puede ser o que yo no tenga silos y vaya en tolva, o que hay clientes que tienen material principal virgen en silos y material principal virgen secundario en tolvas. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un ejemplo de la monetización de los materiales en los silos, donde vemos la orden de fabricación, el código de material. Podemos ver también lo que es el material, su etiqueta, el aviso de compras con la alarma mínimo. Y luego el algoritmo también lo que hace es, hemos llegado a saber, más o menos siempre hay un momento que es de agua dulce, agua salada, pero podemos identificar cuando acaba un lote y cuando comienza otro lote dentro del mismo silo. Repito, hay un trozo que es agua dulce, agua salada, que se mezcla un lote A y B, pero que últimamente ya con los algoritmos se está acotando bastante y bastante bien. Bueno, sistemas de pesaje necesarios.
porque sin sistema de pesaje se nos hace difícil controlar, tanto para silos nuevos como para silos existentes. Esto también sería un ejemplo de una monetización de silo tolva, en el cual, por ejemplo, en la máquina, por ejemplo, puede ser una máquina rompesacos, puede ser una directamente tirar los sacos con una máquina automática para romper pallets, depende, da igual. Donde leemos el código de barras y en el código de barras también me adjudica a silos interiores, en este caso son unos silos de tela interiores y un mezclador que está en planta. Entonces yo puedo enviar esa partida de materiales y adjudicarla al lugar que le corresponda. Una partida muy importante hoy en día son los materiales especiales con su impulsión y su recirculación. ¿Por qué? Porque tenemos hilos homogenizadores de diferentes medidas y capacidades para poder recircular el material, por ejemplo, en el PCR y tenerlo homogenizado para que luego en el setup de la máquina pues la producción sea correcta. Evidentemente también medición por pesaje y control del mismo. También podemos hacer el llenado de big bags por peso, lo mismo. Si los nodiza para llenar desde cisternas, en el caso de que sea fabricante de materia prima para luego venderos a vosotros. Y luego plataformas y todo esto para el sistema integrado de lo que son los hilos homogenizadores y materiales, ya te digo, como el PCR. Materiales y su control. El almacenamiento controlado. Volvemos a lo mismo, etiquetado y clasificación. Cada lote de peles debe almacenarse en un contenedor silo específicos para tener claro el momento que es lote, fecha, tipo de material y cualquier otra información. Eso lo tienes que tener claro. La entrada en fábrica y poder codificar este material, ya sean silo, ya sean tolva, ya sean silos interiores, tiene que ir codificado, ¿vale? Con códigos QR o etiquetas RFID, porque más que nada para saber y conocer ese material. Evidentemente haremos gestión FIFO tanto de first in, first out, para asegurarse de que los peles más antiguos se usen primero, etcétera, etcétera, que esto ya quizá a nivel de producción sabéis este punto mejor que yo. Pero vamos, repito, primero la aduana, el primer peaje es etiquetar y darle un número de serie y unas etiquetas a este pellet que entró por la mañana en lo que es el silo externo. ¿Vale? Seguimiento en el proceso productivo. Asignación de materiales a líneas de producción. Bueno, esto cuando los materiales se transfieren a la línea de producción, tenemos que registrar qué lote estamos utilizando en ese momento para saber dónde ha ido esta máquina y en qué proceso lo estamos utilizando. Esto se puede realizar a través de sistemas automáticos, pero siempre tenemos que tener, evidentemente, sensórica en campo para poder seguir este camino, repito, desde la entrada hasta el final. ¿Vale? Esto lo mismo que antes con código de barras, sistemas RFID, es lo mismo, es repetitivo. Tenemos que ir controlando sector a sector, sector a sector, hasta que lleguemos dentro de máquina, incluso a veces, como veréis más adelante, fuera de máquina. ¿Vale? Si hay lotes de peles, también esta información debe registrarse para garantizar la traceabilidad se mantenga. Es decir, por ejemplo, lo que estáis usando ya, material PCR y demás, imagino que seréis bastantes. Como veremos en otras diapositivas, hay un momento que hay que casar estos materiales, lo que he gastado y lo que he comprado, ¿vale? Para poder certificar tanto a la administración como quizá a vuestro cliente el que estoy usando este material, ¿de acuerdo? Luego tenemos monitoreo de la calidad, que esto ya junta con nosotros pero es más parte de fábrica, que es que durante la producción se deben realizar controles de calidad, evidentemente, para saber que estamos trabajando correctamente y que los peles cumplen con las especificaciones, o sea, que estamos haciendo el proceso de producción, ya sea por moldeo, por extrusión o por soplado, que estamos haciendo bien el material y cualquier defecto puede asociarse a un lote, ¿vale? Porque luego nos dará la trazabilidad. Luego, ¿qué podemos controlar? Lo que os he dicho, sensórica y todo lo que podamos controlar. O sea, en producción en planta de nuestros sistemas pueden digitar transporte de material, deshumidificación, dosificación
ya sea vía volumétrica o más exactamente con una gavimétrica para monocomponentes. Mezclas gavimétricas, si tenemos un mezcladores gavimétricos que hacemos recetas de 4, 6, 8 componentes y evidentemente recetas y lotes. O sea, sin tener toda esta visualización y sensorización en campo, poco podríamos hacer porque podríamos leer al principio, pero luego todo el camino hasta llegar hasta la máquina no lo podríamos leer y con lo cual no estaría incompleto. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es una planta piloto que tenemos en nuestras instalaciones, pero en la parte de silos, donde la tenemos instalada, que a veces es la que baja a alguna feria. No sé si en la K, la otra K sí que fue, en Barcelona creo que esta fue, pero ahora ya va a cambiar. Y es un ejemplo de todo lo que podemos controlar. O sea, tanto las válvulas para selección de material, el desvío, los equipos, el deshumidificador, el dew point, la temperatura de proceso, cómo están T1 y T2. En gravimétrico lo mismo, las recetas, silos, con el pesaje que os decía, las dosificaciones. O sea, esto es un pequeño ejemplo de nuestra planta piloto donde incluso alguna vez hemos hecho alguna presentación o otro pequeño webinar donde eso está conectado pues a 60 o 70 kilómetros y lo vemos en directo aquí, cómo está trabajando y cómo está haciendo. ¿Vale? Otro control también, esto es una pantalla en casa de un cliente donde vemos los gravimétricos, las multivías y todo. Otro exactamente donde seleccionamos el desde qué silo o tolva y demás va a cada capa de cada extrusora. Esto también es la monetización de los deshumidificadores, donde también podemos sacar mucha chicha, donde podemos tener condiciones de trabajo del equipo, saber el dew point en tiempo, hace un graficado con el actual y el histórico, pues para poder tirar para atrás y ver a ver si ha habido algún problema o ha habido algún fallo en el rotor o algún problema. El consumo eléctrico promedio, lo mismo, actual histórico, graficado, podemos saber cómo hemos ido de consumo eléctrico, si hemos consumido mucho o poco, etcétera. Horas de funcionamiento y tiempo estimado para cambio de piezas, eso también es programable. Consumo en kilogramos hora del equipo, vía halo, que es un sistema que es para montar debajo del cargador, entre el cargador y la tolva, por ejemplo, y te va pesando lote a lote, como si fuera un pérdida de peso, y entonces vas sabiendo lo que consume el deshumidificador y lo que consume en máquina. Con los mezcladores gravimétricos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Podemos, además de hacer lo que les hablaba antes, de certificar las proporciones de material utilizando una fabricación, podemos hacer el código de receta, el ID del operario, la OT, la orden de trabajo, el tipo de material que estamos usando en cada tolva, por ejemplo, el porcentaje de dosificación, el total acumulado y el total de componentes, ¿vale? Básicamente, repito, todo esto es información que vamos acumulando y que vamos reenviando para tener información para luego hacer la trazabilidad. Pero no me cansaré de repetirlo. Si yo no tengo sensórica, si yo no tengo elementos donde puedo sacar información, es obvio, no puedo hacer una trazabilidad tanto normal como inversa. No podría. ¿Eh? Lo mismo, en los dosificadores monocomponente, lo mismo. Puedo saber cómo está dosificando, el peso le pongo yo el peso a la inyectada, le digo el tiempo de dosificación, el porcentaje de dosificación real, desviación de dosificación, alarma de máximo y mínimo. O sea, tengo toda una serie de parámetros que en los cuales también están graficados que luego yo todo esto voy acumulando y voy recibiendo desde la planta hasta la información central. Muy importante también hoy en día. Anillos de vacío, vacío central. Con esto nosotros conseguimos varias cosas importantes. Primero, podemos generar notificaciones como dice en la diapositiva, de los distintos eventos observados. Por ejemplo, podemos saber el vacío en la instalación actual y promedio, ¿vale?
tenemos el consumo eléctrico, tanto actual como promedio, el tiempo de funcionamiento que ha estado trabajando cada bomba en el anillo, horas, horas antes de mantenimiento, o sea, lo que voy gastando en horas hasta llegar al momento que yo tengo que cambiar el aceite, tengo que cambiar correas, etcétera, o depende del tipo de bomba que sea. Sobrecalentamientos, bloqueos, sobreconsumos eléctricos, o sea, yo lo voy registrando todo. Todo lo que me va dando el anillo lo voy registrando. ¿Qué hacemos con ello? Una vez ya tengo la fuente de vacío, unifico el sistema en un colector central, ¿vale? El cual va desvinculado del sistema de transporte, convirtiéndose en una unidad separada. Es decir, tengo dos bloques. Tengo bloque transporte y bloque generación de vacío, el cual los dos, vía PLC, voy controlando, donde tengo los variadores de frecuencia para las bombas y donde tengo el control de la instalación en el otro PLC. Pero así todo, hay una intercomunicación entre ambos paneles, evidentemente, para decirle, hola, buenos días, tú estás en marcha, sí, estoy en marcha, y tú, sí, yo también, pero ya está, no hay más comunicación entre ellos dos. Solamente es un bloque y otro bloque separado, pero que los dos me remontan también información para yo hacer la trazabilidad. ¿Vale? ¿Qué gano con ellos? Pues que tengo una instalación non-stop con alternativas de funciones de grupo vacío. O sea, puedo tener modo trabajo, modo esclavo, puedo tener en backup, puedo configurar como quiera las bombas. Tengo un control horario del grupo de vacío, de su seguimiento y control y mantenimiento, como os decía. O sea, yo tengo controlada la bomba, voy sabiendo cómo está la bomba, de qué manera, cómo trabaja. ¿Por qué? Porque las bombas es una parte importante de la instalación de transporte neumático en vuestras plantas, con lo cual muchas veces es la gran olvidada que está en un cuarto detrás de los hilos o no sé dónde y están ahí. Entonces, cuando no hay vacíos, cuando se acuerdan. Esto es cuando vienen los madres mías. Entonces, yo necesito controlar y necesitamos saber cómo están nuestras bombas, ¿vale? Evidentemente, todo con vía PLC, pantalla táctil, variedad de frecuencia y visualización del sistema y estado de funcionamiento, menos con el graficado que os decía antes, ¿vale? Vale, esto es importante. La sensórica en campo para el anillo de vacío, para yo saber cómo está trabajando el anillo de vacío, de qué manera, si tengo pérdidas, si tengo bajadas de vacío o de rendimiento, muy importante. Y luego el analizador de red, porque esto también es muy importante para el cálculo de coste kilovatio kilo transformado en la fórmula que hemos enviado o en la OF, la orden de fabricación enviada. ¿Por qué? Porque yo a través de esto puedo saber qué me está costando a nivel energético, a nivel de bombas, qué me está costando el kilovatio kilo transformado. Evidentemente, había un caso de éxito aquí, pero lo he quitado más que nada porque no es referencial, porque cada cliente en cada zona igual o los acuerdos que tengan con las diferentes compañías eléctricas, pues pueden pagar el kilovatio a diferente. Entonces, más que nada, esto es un análisis interno entre cliente y nosotros para ver cuánto paga, cuántos kilovatios, perdón, cuántos kilos a la hora transforman. Entonces, para hacer un cálculo genérico de todo esto y saber el ahorro que estamos llegando. Pero ya os avanzo que en 3 o 4 casos así analizados con ellos, estamos entre un 35 y un 40% de ahorro energético, lo que te da un payback del anillo de vacío bastante, bastante veloz. Con lo cual, yo creo que es muy, muy interesante el tener el anillo, aparte de todo esto que somos recopilación de datos, tanto de máquinas como de bombas, como todo esto que nos servirá para la trazabilidad y la información general. ¿Vale? Bueno, sistemas digitales Alimatic. Aquí ya entramos un poco en el meollo. ¿Cómo controlamos y monitorizamos estos elementos? Evidentemente, a través del control del PLC, ya sea a través de DBs, ya sea a través de salida por Ethernet, ya sea por conexiones internas. Nosotros tenemos el control de los PLCs, el dashboard, que el dashboard es para como la pantalla principal, donde vemos las diferentes aplicaciones, porque es modular. Podemos tener aplicación de silos, podemos tener aplicación de gavimétricos, podemos tener aplicación de instalación, podemos tener aplicación de todo esto, con lo cual son diferentes y modulares. Puede haber un cliente que solamente quiera, yo qué sé, pues silos de instalación, otro cliente que quiera silos de instalación gavimétricos. Depende. Son módulos aplicables en el programa de digitalización y trazabilidad, ¿vale? Luego el API, el control de recetas.
que es lo que usamos también bastante, tanto en extrusión como en inyección, para el envío de fórmulas de OF y OTs para transformar luego en PLC y abrir los diferentes caminos que tiene que tomar el material. Evidentemente el módulo de trazabilidad. Vale. Sistema modular, es lo que se hablaba ahora. Desarrollas una colección de dispositivos configurados, los módulos pueden ampliarse, combinarse o interconectarse para mejorar la funcionalidad de la instalación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os he explicado antes. Tenemos diferentes módulos, puedes empezar por A y acabar por Z. Depende de lo que tú quieras o cuánto quieras llenar de información y tener trazabilidad para saber cómo está trabajando tu fábrica más allá de la 4.0 porque está todo interconectado, pues podemos coger los diferentes módulos que os he explicado, incluyendo incluso la Limatic AI, que es un futuro, pero que es un futuro no tan lejano. O sea, empieza a estar bastante cercano, más de lo que creemos, pero no es una realidad, pero está muy cerca. ¿Qué ofrecemos? Bueno, esto es una especie de pirámide donde vamos escalando, donde tenemos lo que es el proceso productivo, donde os decía señales, sensores, todo donde yo tengo que coger información. La sensorización y la manipulación se me va remoteada al PLC, del PLC se me va a la SCADA o a la pantalla, donde hago la control, la supervisión de lo que estoy haciendo. Gestión de operaciones para la fabricación en el dashboard, que es lo que os enseñaba ahora, y finalmente el envío al RP, al SAP o al sistema que tengáis para planificar y hacer pues, bueno, las gestiones que queráis. También deciros una cosa, hace un tiempo también estuve en una conferencia o así, que había un señor importante de Siemens y explicaba una realidad de que Siemens al final ha tenido que hacer una especie de filtraje, porque si no, la gente decía, datos, yo quiero todos los datos, todos los datos". Llega un momento que es imposible, o sea, tendrías que tener 200 personas con ordenadores, filtrando los datos, cuáles te interesan y no, porque claro, empiezas a lanzar datos desde PLCs, desde equipos, desde máquinas, desde silos, desde todos los sitios, y a la cantidad del chorro de información que te llega hacia arriba remontado es tan brutal que ya te digo, igual necesitas, pues lo que te digo, 4 o 5 informáticos analizando. Por eso a veces no nos hemos de obcecar en que queremos todo de todo, porque igual solamente con 10 o 12 parámetros de información, que es mucho, ya con eso tenemos bastante remoteado en nuestros RPs. Vale. Automatización de trazabilidad, sistemas de control automático. Vamos a utilizar siempre un sistema de control automático, MesoSCADA, que pueda registrar en tiempo real el movimiento de los pellets plásticos en la línea de producción, monitorear del punto de origen al punto de destino, o sea, de dónde estoy a dónde vengo. Incluir seguimientos del silo almacén hasta las máquinas de procesamiento. Todo esto se consigue mediante lo que hemos citado antes, sensórica en campo, los códigos de barra, no me cansa de repetirlo, códigos de barra, URs, lo que queráis, pero información, una etiqueta pegada a cada bolita hasta llegar a la máquina. El sistema de selección automática de material, evidentemente, yo tengo que decirle a este cargador que tiene que comer de este silo o de esta tolva, de donde sea, a través del desplegable que os he explicado antes, y evidentemente la adquisición de todos estos datos en campo. Etiquetado de producto final, esto también es muy importante. Productos finales, por ejemplo, componentes de plásticos moldeados o extruidos, tienen que etiquetarse con un código para saber los peles que hemos utilizado. Esto, porque esto nos da al final una trazabilidad en el caso de que hacía o sea, lo que llamamos un recall, o sea, que es un resolver un problema de calidad. O sea, que a mí se me aparezca un problema de calidad, yo puedo hacer una rellamada atrás y poder saber, si yo no tengo todas estas etiquetas físicas o digitales del material y todo su camino, yo no puedo hacer una trazabilidad, a menos como mínimo correcta, ¿vale? O sea, tengo que tener la seguridad de que, repito, como digo arriba, punto de origen, punto de destino. Y en medio tengo que tener una serie de puentes que me vayan dando la información por la cual va pasando esta bolita hasta llegar a su destino. ¿Vale?
Etiquetado producto final. Los productos finales, que es lo que os decía ahora, deben etiquetarse con un código que las relacione con el PL, lo que estaba haciendo con el PL utilizado. Esto facilita la trazabilidad inversa en el caso de que haya resolver el problema. Esto es, desandar el camino. Y esto donde lo podemos ver en la database o en la base de datos que tengamos en el servidor de fábrica o en el cloud. Depende de cómo lo tengáis. Hay clientes que lo tienen en el cloud, hay clientes que lo tienen en un servidor de fábrica. Es decir, yo, por ejemplo, me devuelven un camión lleno de bobinas porque están mal, yo tengo que saber por qué está mal. ¿Cómo lo hago? Pues primero me voy a la máquina de extrusión me dirá una serie de parámetros que yo veré si están correctos o no, según mi orden de fabricación. Podré remontar al mezclador gravimétrico, por ejemplo, y saber los porcentajes de material que yo tenía en mi fórmula, si fueron correctos o no en el momento de la utilización, porque yo podré ver a la base de datos que el miércoles a las 4 de la tarde qué estaba haciendo. Pues entonces yo puedo remontar hasta ahí, ver el porcentaje, de ahí me puedo remontar al cargador y ver de qué camino venía, o de qué silo, de qué tolva o de material a pie de máquina. Puedo seguir estos caminos, estas etiquetas virtuales que os decía, hasta las zonas donde tengas el material y ya como último, una vez analizado todo, que el camión cargó en el silo correcto, bla, 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 pues yo puedo analizar, lo único que me queda es analizar el material. Entonces, si el material está bien, tengo que tener un problema y volver otra vez hacia atrás. Pero muchas veces lo que pasa es que a veces el material está mal y entonces hemos de hacer el análisis y ver el por qué estaba mal. Yo qué sé, alguna vez me he encontrado con algún cliente que, como decía Marta, con el caso de éxito, pues que este cliente ha visto que el aditivo, lo que era el aditivo, estaba sobreaditivado de origen. Con lo cual tú realmente estabas poniendo en tu forma el 1%, pero lo que te caía en realidad era casi un 2 o un 3%, porque la bolita, el aditivo, estaba sobreaditivado. Ha habido un error en fabricante y estaba sobreeditando. Entonces, claro, la bobina, eh, la lámina se volvía quebradiza y se rompía porque estaba sobreeditada. Entonces, esas son las cosas en las cuales tú puedes hacer la trazabilidad, ¿vale? Perdón. Bueno. Dashboard, lo que os he explicado. El panel de administración que permite a los clientes acceder a analizar los datos gerenciales clave y utilizarlo para monitorear el progreso y la toma de decisiones informadas. O sea, es decir, yo ahí, una vez esté en el dashboard, yo ahí recibo toda la información, todo lo que hemos hablado hasta ahora del anillo de vacío, de los deshumificadores, de los gravimétricos. Entonces, una vez ya la tengo en red, a partir de aquí ya sois vosotros quien tiene que decir, pues bueno, esto va a logística, esto va a gerencia, esto va, no sé, a compras, esto va a producción. O sea, ya repartís y el dashboard te da información online y te va guardando en la base de datos todos los registros que estamos dando. Por eso os decía antes que ojo con el flujo de datos porque a veces es más perjudicial que favorable. Esto, por ejemplo, es un poco una pantalla donde podíamos tener un diagrama de lo que controlamos. Desde los de Sumis a los paneles centrales, válvulas multivía, movacolores, silos, de ahí al PLC, del PLC al PC de cliente, luego vamos a la nube, la web app. Podemos remotear, una vez tengamos información, podemos remotear a muchos sitios. API. API es una interfaz de programación de aplicaciones que nos permite a nosotros, por ejemplo, conectar directamente con sistemas de RP, ya sea SAP, Oracle o Microsoft. Es un módulo que tenemos nosotros con los cuales podemos gestionar recetas. Podemos enviar recetas desde un SAP, por ejemplo, lo que os decía antes, y convertirlas en un documento entendible para el PLC y el PLC ya prepara lo que es la formulación en máquina, por ejemplo. Son diferentes, es como un interface entre ah, lo que es casa cliente y lo que es nuestra parte. Y entonces de ahí casamos. ¿Vale? Esto sería lo que sería el API. Evidentemente, el módulo de gestión de recetas, ¿vale? Para gestionar las recetas de la mezcla de los gravimétricos, material, lote, si es aditivo, si es natural, si es recuperado, si es
Bueno, tipo de material, podemos crear recetas internamente, podemos enviarlas, recibirlas, ver los consumos. Está todo como tenemos células de pesaje, podemos saber consumo de material 1, consumo de material 3, porcentajes, ¿vale? Para luego, cuando volvamos camino inverso y vayamos haciendo el vía crucis este hasta atrás, podemos ver tal día, tal hora, en ese momento, qué porcentaje, qué material, qué lote estamos dosificando. Otro módulo de gestión, en este caso es un cliente que tenemos, pues no sé, 3 por 4, 12, 16 equipos, todos conectados y luego al PC central. Módulo de trazabilidad. Esto es como un graficado donde puedes ver los materiales, su camino hasta la máquina, a qué capas van, por ejemplo, en este caso de extrusión, y es como un diagrama de flujo, para que nos sentamos. Un poquito la fluidez del flujo, donde va cada material, si es aditivo, color, silo 1, silo 2 recuperado, a las diferentes puestos de consumo y a las capas de las extrusoras. Hay materiales que tienen menos consumo, por ejemplo, como silo 3, pero en cambio el recuperado tiene un consumo bastante alto, el color muy poco, el de abajo. Pero bueno, es una forma, como un diagrama de flujo, no bien, pero es como un diagrama de flujo para que veamos hacia de dónde voy y a dónde llego, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un módulo de trazabilidad, una pantalla en la cual veríamos pues toda una serie de silos internas con tolvas en diferentes resinas y aditivos, ¿vale? Y luego sería un poco la parte de abajo, sería el dashboard, donde veríamos los diferentes fechas, horas de consumo, qué materiales, el porcentaje, el cargador, el destino, el número de ciclos, el último peso y el total dispensado. Por ejemplo, esto sería un ejemplo donde podríamos ver un poco para yo luego, con todos estos datos que os digo, poder hacer el camino inverso, ¿vale? Esos serían diferentes ejemplos, ¿vale? Pueden controlarse desde el iPad mismo, por ejemplo. Podemos leer los códigos de barras. Es muy importante los códigos de barras, sobre todo en lo que son las tolvas. Aunque sean minoritarios, los tengo que tener controlados y tengo que con la pistola casar esta tolva con ese material para luego el PLC sepa, porque si no, estaré ciego y sabré que sí, del silo 1 y del 3 y de la tolva 4 he consumido, pero en cambio del pequeñín no lo sé. Y quizás el pequeñín, el aditivo, no sé, un ultravioleta, el que me está dando problemas. Exactamente, entonces tenemos que tenerlo controlado. Esto sería otra pantalla de trazabilidad también, con el ID de la máquina, el número de ciclos, todo el peso. O sea, podemos adquirir un montón de datos, con lo cual todo esto es información y que me ayuda a mí a saber cómo estoy produciendo. O sea, no solamente para tirar hacia atrás lo que decíamos del camino atrás, sino para saber cómo estoy, hacer una foto en ese momento de la fábrica, por ejemplo, saber cuántas máquinas están en marcha, qué estoy produciendo, cuántos kilos, cuánto no sé qué. O sea, me puede dar muchísima información, ¿vale? Beneficios y objetivos. Trazabilidad, información y transparencia. Vamos a ver. Hoy en día esto es muy importante, el control de residuos reciclado interno, porque hoy en día, tanto por las normativas como por los consumos, como por el uso de ellos, por los mismos clientes, hemos de tener controlados también estos materiales, ¿vale? Porque ellos nos lo exigirán y nos lo pedirán. Entonces tenemos los plásticos generados durante la producción, que pueden ser rebabas, piezas defectuosas, pueden ser coladas, pueden ser diferentes elementos. También deben registrarse si se reciclan internamente. Es decir, por ejemplo, hacemos un closed loop, o sea, tenemos un molino a pie de máquina, de inyectora, por ejemplo, entonces tal como cae la rebaba o la pieza mala o lo que sea, la trituro, la vuelvo a meter en el mezclador gravimétrico, ya tendría yo información porque estoy remonteando. Si no, si la meto en un molino grande y voy llenando big bags o tolvas, tendría que tener información esas tolvas, como hemos dicho antes, con sistemas de pesaje, con células o algo para poder registrar este material, ¿vale? Integración de peles reciclados. Si la fábrica utiliza peles reciclados, estos deben tener una trazabilidad separada, pero que se integra al sistema general.
lo que hemos dicho antes. Si vosotros recibís material PCR o PRI o cualquiera de lo que uséis vosotros, tenemos que tener un registro conforme me ha llegado en cisterna o me ha llegado en Big Bag o me ha llegado en, no sé, en el formato que lo envíen. Normalmente es cisterna o Big Bag. Tengo que tener yo un control de ello para saberlo, porque luego me lo pedirán. Luego ya tenemos un control de seguimiento, que son los sistemas de verificación y auditoría. Auditorías internas. Esto ya es más parte vuestra que mía, pero hay que realizar auditorías regulares con los procesos de trazabilidad para asegurar que los datos que estamos enviando, registrando, son correctos. O sea, que no estamos con una derivación, ha habido un problema. Normalmente no suele pasar, pero bueno, es importante auditar de vez en cuando para tener la seguridad de que estamos haciendo bien y recogiendo bien los datos para luego tener la trazabilidad de estos materiales o estas fabricaciones o orden de fabricación. Evidentemente, certificación externa, dependiendo de la normativa, pues será una ISO 9000 o cualquier norma que tengáis de sostenibilidad para poder ver que estáis usando y trazando este material reciclado junto con los vírgenes que ya están trabajando en la trazabilidad. Beneficios. Bueno, facilitamos la herramienta para certificar el porcentaje de plástico, bla, 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 bla. ¿Esto qué es? Lo que os decía antes. O sea, a mí me va a venir o mi cliente, llámese, no sé, Coca-Cola, llámese Danone, llámese X, o me va a venir la administración, o sea, el gobierno, y me va a decir, oiga, usted tiene que meter, yo que sé, un 30, un 60, un 40, el porcentaje que sea de material reciclado externo. Pues claro, interno no vale, se ve que es malo, tiene que ser externo. Entonces, claro, yo de alguna manera tengo que casarlo. Pues hacemos la certificación de, según me dice el gabimétrico, yo tengo esta bolita de pellet de PCR que me ha entrado hoy a las 7 de la mañana, pues que ha llegado y ha llegado al gabimétrico. He dosificado un 30%, con lo cual he consumido tantas toneladas. Estas toneladas, junto con el albarán de compra del material recuperado, del PCR, pues lo casas conforme estás haciendo bien tu trabajo y ya está, punto. O sea, con esto lo puedes demostrar a los clientes y a la administración conforme estás trabajando correctamente con ese tipo de materiales. Integración con proveedores y clientes. Esto es muy divertido también. Esto lo hemos encontrado y esto es una cosa muy interesante. Trazabilidad de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? La trazabilidad no se limita solamente a fábrica, también debe integrar a los proveedores de material, con los cuales yo estoy comprando, y ellos me tienen que dar a mí también la trazabilidad de estos elementos, ¿vale? Esto se puede hacer con un intercambio de información a tiempo real, que es complicado, o si no con plataformas de datos compartidos o con portales online, que es lo mismo que también con los clientes. Si los clientes exigen información detallada, como os decía antes, yo que sé, clientes grandes, ¿no? Yo que sé, Mercadonas o Coca-Colas, Danones y demás, para saber que estás, cada vez están más involucrados en la fórmula que estáis haciendo, en qué material estáis poniendo, qué tipo, qué porcentaje y tal, se les puede abrir un portal online solamente de visualización para que ellos vean, por ejemplo, la información que le estamos dando. A ver, si ellos luego vienen a auditar, pues bueno, pues vengan a auditar y auditen. Pero una de las formas es abrir un portal ya sea en la nube o eso ya es más tema informático que aquí ya yo ya me pierdo un poco, pero sí que lo he visto que hay una forma en que ellos pueden acceder y ver cómo está la fórmula de su elemento, de su bobina, de su pieza, su botella, de su X, ¿vale? Entonces es importante para poder extender aún más la trazabilidad si queremos y aún más ya desde el origen hasta el final, ¿vale? Esto es lo que os decía. Tenemos fábrica, que sois vosotros, tenemos al cliente, el cliente entra en el cloud para hacer visualización de lo que estamos fabricando nosotros, nosotros estamos en conexión con cloud y con la fábrica, porque esto será el paso ya más adelante en el futuro bastante cercano, de que tanto fábrica como Alimatic se conectan en una nube para hacer el mantenimiento con inteligencia artificial para ver cómo está trabajando las bombas, poder enviar avisos, avisos del cargador, avisos de la bomba, avisos de que, yo que sé, por ejemplo, pues del cargador número 7 de la máquina 14, de la capa 3 o la capa C, pues normalmente está 15 segundos trabajando
y ya lleva 3 o 4 ciclos que está trabajando a 40 segundos, por ejemplo, que le cuesta un montón y demás, o que la bomba se está sobrecalentando, entonces ya la misma inteligencia artificial envía un mensaje a mantenimiento de fábrica para decirle. Lo que pasa es que para llegar aquí sería necesario o es necesario o se habla de hacer una especie de contrato ético entre fábrica y fabricante, o sea, entre los dos, un contrato ético, porque claro, nos estamos viendo las vergüenzas tanto uno como los otros en la nube. Entonces, tiene que haber un contrato ético para respetar lo que yo veo de ellos y lo que ellos ven de mí, ¿vale? Pero esto, ya te digo, esto está bastante cerca, bastante cerca. Esto, bueno, es un más a más. Nosotros nos hemos apuntado hace tiempo ya al Clean Sweep. Es un movimiento sobre todo para el control de la pérdida de granja en el medio ambiente. Tenemos bastantes clientes que también se están añadiendo y que no la trazabilidad en sí, pero sí que los sistemas que montamos nos ayudan porque como es un circuito muy cerrado, que solamente vas al PLC a seleccionar el cargador en cuestión que tú quieres y el material en el desplegable que tú necesitas, pues ya no hay cambios de materiales, no se caen de las mangueras, o sea, está el sistema muy estanco, con lo cual ayudamos muchísimo al Clean Sweep para tener el cero pellets en el suelo o en fábrica o donde sea, o que puedan llegar a, no sé, a caer por ahí fuera y que como a un cliente le pasó una vez, que estén cerca de una riera y que cuando llueve pues se lleva un montón de pellets y, a ver, intentamos ser un poco verdes con todo el tema este. Bueno, otro objetivo que nos estamos apuntando nosotros es el número 12, que es el consumo responsable y la producción que sea sostenible, con toda una serie de parámetros, pero bueno, también animamos a la gente a que vea estos gráficos y que se apunte cumpliendo todos estos ah, objetivos de ODS para poder estar bien. Bueno, es una forma de poder estar controlando un poco todo y estar un poco dentro del futuro que nos espera y poder y que no seamos siempre los plásticos los malos del asunto. Marco regulatorio, vale. Registro de cumplimiento. Dependiendo de la ubicación de la fábrica, es lo que os decía antes, si estamos en la Unión Europea, tenemos que cumplir toda una serie de regulaciones sobre plásticos reciclados, leyes de gestión de residuos y demás. Es importante, ya que tenemos lo que os decía, la trazabilidad y demás, y lo podemos demostrar y con todos los datos, no nos tiene que, vamos, tanto auditorías, tanto externas o internas, o que nos venga una revisión de la web o lo que sea. No hay problema, tenemos todos los datos, podemos demostrar, podemos enseñar lo que consumo, lo que compro, lo que gasto, lo que mezclo y demás, con lo cual nos va perfecto para el cumplimiento de estas normas. Igual que si tenemos una industria especializada en alimentarios o médicos, también tenemos que tener también una rigidez muy fuerte en la trazabilidad de un circuito cerrado para evitar cualquier injerencia de materiales que no sean los correctos, no etiquetados, y todos estos problemas que nos puedan generar luego una problemática en auditorías o en revisiones y demás. Esto, sobre todo, ya te digo, en alimentarios y en sistemas médicos es muy importante tener el sistema cerrado y etiquetado para poder luego hacer frente a las auditorías y las revisiones que tengamos. ¿Vale? Resumen, ya nos doy más la paliza. Entonces, tenemos sobre todo beneficios de trazabilidad interna en fábrica, reducción de costes y desperdicios. Una buena trazabilidad permite identificar rápidamente problemas en la producción, reduciendo el desperdicio, optimizando el uso de los pellets. Es decir, si yo estoy bien con la trazabilidad y tengo un control exhaustivo de lo que estoy trayendo y consumiendo y fabricando, y tengo un control también de calidad a la salida de la máquina, me puedo dar cuenta rápidamente del problema y evitarme lo que os digo, 2 o 3 camiones llenos de material o de piezas inútiles porque ha habido un error. Y yo qué sé, me acuerdo también de un caso que el cliente solo utiliza material negro, pero uno es polietileno, perdón, polipropileno y el otro es poliamida. Y confundieron, como era negro, confundieron, hicieron una partida
que era poliamida en polipropileno. Imaginaros el follón y el retorno, era automoción, evidentemente. El retorno de piezas fue divertido. Metieron ya un sistema de trazabilidad y de control y han evitado todo esto. Entonces, hay veces que implantar este sistema, evidentemente, no es sencillo, no es barato, pero el rendimiento que le sacas luego con todo lo que montas y el evitar estos posibles errores te repercute enormemente en problemas posteriores y en penalizaciones y cosas derivadas. ¿De acuerdo? La garantía de calidad, que ayuda a asegurar que los productos finales se cumplen con los estándares de calidad, cumplimiento normativo, que es lo que hablábamos ahora, y la sostenibilidad, que mejora la gestión del reciclaje interno de plásticos y facilita el uso de material reciclado, lo que contribuye a la reducción de la huella ambiental, evidentemente. Es lo que hablamos de la norma ODS y también de lo de las granzas en el suelo y demás. Lo que sí que está claro es que implementar un sistema robusto de trazabilidad en la fábrica permite un control total sobre los peles. Vamos, o sea, quedaros con esto. O sea, una bolita que me entra a las 7 de la mañana con un camión cisterna, le meto su etiqueta pegada y veo todo el camino que va hasta el final. Con lo cual yo puedo saber si ha estado secada, si ha estado deshumidificada, si ha estado mezclada, si ha estado X. Con lo cual yo ahí tengo el control total sobre lo que estoy haciendo y consumiendo en producción. Y nada, pues muchas gracias. Para cualquier cosa que necesitéis, soy Jordi y podéis contactar y hablamos. Bueno, muchas gracias, Jordi, Mm. por esta presentación tan clarificante y con tantos casos prácticos que nos permiten, pues bueno, tener más información sobre el tema de la trazabilidad. Sí, Bueno, tenemos algunas preguntas, si te vale, parece. Mira, José Manuel nos pregunta cómo controlamos la trazabilidad de los materiales secundarios saqueados a pie de máquina. Y con sí, eso de a pie de máquina bueno, se refiere más que nada al tema de que un operario por error vacíe un saco equivocado en una tolva que no sea la correspondiente. Porque a veces pasa que las tolvas de aditivos están en la misma zona y también los sacos de aditivos y bueno, puede haber sí. una confusión en estos casos. A ver, sí, sí, está claro. A ver, evidentemente el error humano siempre está presente. Por mucho que automaticemos, el error humano está. Pero hay formas de evitarlo y una de ellas es lo que os decía antes, que es con la pistola. La pistola lees el saco, lees la tolva y entonces el PLC, si es correcto, te abrirá la tolva y te dejará llenar. Si no, no te abre. Es una forma de hacer como un antierror y hacer un check de lo que estás haciendo. O sea, yo leo el saco me dice el código de barras que es, no sé, lo que es lo que sea, ¿vale? Entonces, yo le digo o le he dicho previamente en el programa central de que esta máquina hará este material y que en estas tolvas minoritarias o en este canal va a ir este material. Entonces yo tengo que leer código de barras, y si es correcto me abre y me deja llenar. Si no, no. Ujú. Vale. También Yago nos pregunta bueno, nos comenta que le gustaría profundizar un poco más en la diferenciación de lotes de silos dentro de los mismos silos, ¿no? ¿Cómo diferenciamos los lotes de diferentes camiones y qué parte del material asignamos a dos lotes? A ver, básicamente es lo que os he dicho. Tienes el algoritmo, porque tú al estar pesando los hilos, tú estás teniendo un pérdida de peso constante, ¿vale? Tú estás consumiendo en fábrica, vas consumiendo, vas aspirando material y el peso del silo va bajando. Con lo cual, tú puedes saber en el momento en que te llena un camión, empieza a llenar y empieza, en vez de negativo, empieza a hacer positivo, tú puedes hacer un top con el algoritmo y saber a partir de aquí. Incluso hemos llegado a tener hasta tres lotes, ¿vale? Evidentemente, repito, tienes una zona, no lo sé si serán 100 kilos, 200, no lo sé, es muy difícil de saber, que será agua dulce, agua salada, que será lote uno, lote 2. Pero tú cuando varías ya lo que es la curva de descenso que tienes al consumir el material y vas siendo en negativo, a la que, ¡pum!, empieza ya a aumentar, el algoritmo lo lee, ya lo dice y hace un top, repito,
y te dice, a partir de aquí tienes un siguiente lote, ¿vale? Ah, otra cosa es cuando hay clientes que incluso quieren diferenciar ya, aunque sea un Repsol o me da igual la marca, lo que sea, aunque sea la misma referencia, el mismo alta densidad, no sé qué, lo quieren tener totalmente separado. Entonces se ponen, por ejemplo, 3 hilos para 3 referencias. Pero hay muchos clientes que la alta densidad de Repsol le da igual que sea el de hoy como el de 10 días. Con lo cual, pues llenan, pero quieren saber cuándo acaba uno y empieza el otro. No sé si he respondido bien o... Sí, yo creo que sí, Vale. queda bastante claro. Bueno, no sé si alguien más se apunta a hacer alguna pregunta, pero bueno, de todas formas, tenéis el contacto de Jordi, que seguro que... A ver, un momentito, que creo que hay otra por aquí. Bueno, no sé, están escribiendo. Mientras tanto, comentar que os haremos llegar el vídeo y la presentación a todos los que habéis asistido a la webinar. Mira, sí, aquí está la pregunta. También comentan, ¿y si hay varias máquinas conectadas a un silo? Si hay varias máquinas conectadas a un silo, bueno, no hay problema porque si tú haces la adjudicación con el sistema automático de selección de material, tú puedes saber exactamente el qué camino, porque claro, todo esto, todas las válvulas que abren el camino para el cargador 3 del usillo C, pues él sabe las válvulas que ha abierto con la sensórica y entonces yo sé el camino que ha abierto y aunque vayan, yo que sé, 3 máquinas, 4 máquinas al silo X, pues yo lo sabré porque yo tengo el camino trazado. O sea, a mí, a ver cómo lo explico, a mí se me ilumina el camino de este cargador 3 en la capa C y el cargador 8 de la capa B, para que me entiendas. Cada vez se ilumina el camino, con lo cual sabemos exactamente dónde ha aspirado. También pone, y van consumiendo distintas cantidades cada una. ¿Cogería el consumo según peso y ciclo? Sí, claro, esto ya depende del proceso que tengamos y si tenemos, por ejemplo, tanto el halo para pesar únicamente un cargador, un material como un pérdida de peso, como si tenemos un mezclador gravimétrico que lo tenemos compartimentado por materiales, como lo voy pesando, pues voy sabiendo. Es lo que os decía antes. Hemos de tener puntos referenciales o sistemas donde yo pueda captar información. Si no tengo estos puntos referenciales, sea selección automática, sea pérdidas de peso, sea sistemas de pesaje, sea gravimétricos X, poco puedo hacer, pero yo necesito tener toda esta sensórica en campo para poder trazar y saber hasta de dónde voy, a dónde vengo y quién ha sido. Incluso se llega a poner passwords, incluso para si hay modificaciones de fórmula en planta, o sea, fórmula enviada desde arriba, producción a planta, si hay modificaciones vía teclado, que se puede hacer, porque igual a última hora, oye, en vez de un 3 ponerle un 2 de ultravioleta, pues se puede hacer, pero también queda registrado quién ha tocado, a qué hora y qué porcentaje. Ujú. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, para los que os quede alguna pregunta más o queráis tener información más detallada y concreta, os haremos llegar, como decía antes, la presentación y el vídeo de la sesión. En la presentación tenéis el contacto de Jordi y de su equipo para que os puedan resolver todas aquellas dudas y facilitar información sobre lo que nos ha estado comentando de trazabilidad de las materias primas plásticas y bueno, que garantiza la calidad, seguridad y sostenibilidad, además de la reducción de costes, la posible reducción de costes y la cumplimentación de la normativa, que bueno, sobre todo en tema de sostenibilidad, que tanto está Sí, ahora con la nueva ley. ¿Eh? Y bueno, y asimismo todo lo que nos ha comentado de todo el tema de digitalización tan importante, ¿no? Para el tema de la trazabilidad, no solo para poderlo gestionar nosotros con nuestros proveedores, sino también poder facilitar toda esa información al cliente, ¿no? Que es un punto diferencial que podemos ofrecer, ¿no? En nuestro sí, sector. Pues bueno, muchas gracias a Jordi en primer lugar por su gracias. ponencia y gracias a todos por vuestra asistencia. Que sepáis que tenemos
más webinars y más eventos del sector que os pueden ayudar, que podéis seguirnos en nuestra web, en la área en la agenda, donde veréis todas las actividades que tenemos programadas, o bien a través de LinkedIn, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya va siendo hora de... Vamos sobre el timing y nos gusta sobre todo cumplir mucho el timing y ser muy puntuales en esto, os, damos por cerrada la webinar. Muchas gracias a todos. Paséis buen día. Gracias, hasta luego. Adiós.